Bueno, el tema que vamos a estudiar el día de hoy es acerca de Jesús. Por los primeros 3 siglos de nuestra era, un emperador romano llamado Teodosio dividió el imperio romano en dos para poder dárselo por herencia a sus 2 hijos, los cuales se llamaban Arcadio y Honorio. A Arcadio le correspondió el imperio romano de Oriente, muy bien, y a Honorio le correspondió el imperio romano de Occidente. A partir de ese momento, el imperio romano quedó definitivamente dividido en 2 gobiernos. Resulta que los siguientes 2 emperadores que continuaron gobernando el imperio romano fue Constantino y Magencio. Constantino gobernaba en la parte oriental de Roma, cuya capital no se le conocía como Bizancio, pero sin embargo él decidió darle su nombre, por eso es que también se le conocía con el nombre de Constantinopla. Y Magencio, que gobernaba en la parte occidental de Roma, allí la capital de esa Roma occidental era conocida con el nombre de Milán. Pero también resulta que entre estos 2 emperadores había un conflicto por el poder. Así que Constantino, para poder vencer a Magencio, entonces como estrategia política, él se valió de la religión y creó una religión a fin de poder conseguir adeptos para poder vencer entonces a Magencio. En ese tiempo, la religión de Roma era el mitraísmo, donde el dios de Persia llamado Mitra era adorado. Y Constantino era también mitraísta, es decir, adoraba al dios Sol Mitra. Sin embargo, la religión de Mitra no hallaba sus orígenes con los romanos, sino con los persas, ¿no? 1000 años antes de nuestra era, allá en la ciudad de Persia, actual Irán, nace un hombre llamado Zaratustra o Zoroastro, el cual recibió la revelación de un dios llamado Ahura Mazda, que significa Señor Sabio, y forma una religión denominada el mazdeísmo, nombre derivado del dios Mazda, el cual tuvo un libro sagrado conocido como el Avesta y que significa la palabra, escrito por Zaratustra, pero dictado por Ahura Mazda. Muy bien, entonces eso es lo que queda entonces de lo que fue la religión de Persia, entonces antiguamente actual Irán. Ahora, en el Avesta, entonces en este libro sagrado, entonces para los persas se hablaba entonces de la primera pareja humana, se hablaba del paraíso, se hablaba del cielo, se hablaba del infierno, se hablaba del juicio tras la muerte, se hablaba de la resurrección de los muertos, se hablaba de un juicio final, allí también se menciona un diluvio universal, también de un arca en el que se salvaron una pareja de animales de cada especie y una familia. También se entroniza una Santísima Trinidad conformado por los dioses Ahura Mazda, que era el dios padre, por la diosa madre Anaíta y el dios hijo llamado Mitra. Muy bien. Entonces, y también el Avesta anuncia la aparición en la tierra de un Salvador o un Redentor de la humanidad, que vendría a enseñar a los hombres su misión en la vida y a vencer el mal. ¿Y quién era ese Redentor? Era Mitra, que según cuenta el Avesta, él nació en una gruta, es decir, en una cueva pequeña, en donde de allí es que la mayoría de los dioses paganos entonces siempre no nacían o salían de las cuevas. Muy bien. Y él nació, Mitra, el 25 de diciembre. Y cuando él nació, nos dice la Avesta, entonces una luz resplandeciente sobre la gruta, entonces no empezó a brillar,
la cual despertó a unos pastores que fueron a adorarle, pero también guió a unos magos que, enterados entonces por las estrellas, ¿no?, entonces de su nacimiento, entonces fueron entonces a obsequiarle a Mitra sus ofrendas. En la gruta había un buey y una mula, ¿no?, los cuales ayudaban a calentar al niño Dios que había venido a la tierra para salvar a la humanidad. Muy bien. Y la religión dedicada a este dios, Mitra, fue denominada mitraísmo, la cual se extendió por todo el imperio romano. Muy bien. Aquí vemos un comentario ya de la Biblia Católica Latinoamericana, en la página 10, ya, del Nuevo Testamento, ya, entonces donde podemos leer, aquí está, ¿ve?, con respecto a los magos que fueron a visitar, entonces claro, en este caso a Jesús, pero en realidad la historia, como estamos viendo, en realidad de ese Cristo, en realidad vamos a ver que en realidad se refería a Mitra, ¿ya? Aquí nos dice: los magos eran sacerdotes muy respetados de la religión de Zoroastro, que también eran astrólogos y adivinos. Muy bien, entonces eso lo pueden encontrar entonces en la Biblia Católica Latinoamericana, entonces en el comentario en la página 10. Muy bien, entonces los magos entonces eran sacerdotes muy respetados de la religión de Zoroastro. Ya sabemos cuál es la religión del Zoroastro, ¿no? ¿Cuál es? El mazdeísmo, ¿verdad? ¿No? De donde surge también el mitraísmo. Entonces, ¿cuál era la religión de Zoroastro? El mazdeísmo. ¿Está bien, amados? Entonces, y en esa religión, ¿a quién estaban visitando esos magos, amados? Al dios hijo Mitra. Muy bien. Plutarco, un antiguo historiador griego, habla de los misterios de Mitra en el año 87 antes de nuestra era, ya que esta religión, el mitraísmo, se extendió por todo el imperio romano, ¿no? Y la cual fue llevada por las legiones, ¿no?, romanas, que la adoptaron en masa cuando ellos llegaron al Asia Menor. Incluso el emperador Trajano, ¿no?, entonces protegió esta religión, ¿no?, declarando que el domingo, que es el día del dios Sol, ¿no?, en realidad el día dedicado al dios Sol Mitra, entonces lo conmemoró como día festivo, ¿no?, en todo el imperio romano. Mitra celebraba la última cena con sus 12 discípulos, quienes representaban los 12 signos del zodiaco, y en memoria de esto, sus adoradores también participan de una ceremonia en la cual se bendicen el pan y el vino, muy bien, y se reparte entre los asistentes entonces ese pan y ese vino, ¿no?, el cual era en forma circular, en forma de sol, porque este sol representaba al dios Sol Mitra, ¿no? Entonces se repartía entonces este pan porque eso representaba la carne y sangre de Mitra de forma simbólica. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5 nos dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Yahudá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Yahudá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Muy bien, algo que en realidad el creador le incomodó, ¿no?, que su pueblo esté haciendo, es que estén adorando a los señores, ¿no?, tales como el sol, la luna, los signos del zodiaco, ¿no?, y todo el ejército del cielo. Y eso es justamente lo que se practicaba en la religión mitraica, la cual tenía su liturgia, ¿no?, entonces el bautismo con agua para poder ingresar a esta religión. También posteriormente tenía la confirmación, 2 de los 7 sacramentos que se reconocen en el mitraísmo. En la entrada, ¿no?, entonces de estos templos mitreos, ya entonces se podían encontrar una pila, entonces como vemos aquí, y aquí atrás está Mitra, ya entonces una pila, entonces con agua bendecida por los sacerdotes, muy bien, en la cual entonces se mojaba la mano y luego la frente, entonces para poder entonces entrar purificados. Muy bien, entonces aquí podemos ver entonces algunas fechas más señaladas, a ver, del
calendario sagrado de Mitra. Uno que el 25 de diciembre conmemora el nacimiento de Mitra. Este día fue llamado nacimiento del inconquistable sol. El 6 de enero es el día de adoración de los magos, es decir, la bajada de los reyes. En la semana del 23 de marzo, ¿no?, con la llegada de la primavera se celebraba una pasión, ¿no?, la pasión de Mitra. El 6 de mayo entonces fue la revelación de la Vesta a Zaratustra. El 16 de mayo fue el comienzo del ayuno de Mitra en el desierto. El 24 de junio Mitra asciende a los cielos y es proclamado segunda persona de la Trinidad. El 16 de agosto Mitra es nombrado por Ahura Mazda, intermediario entre él y los hombres, y se le otorga el poder sobre toda la tierra y sus moradores. En la época del Imperio Romano, del emperador Constantino, en Roma existía una religión, y esa era el mitraísmo, el cual daba culto a Mitra, dios solar de Persia. Constantino mismo era mitraísta. En Roma habían como 800 iglesias mitraicas. Y si usted observa, estas iglesias de Mitra tienen casi el mismo aspecto de una sencilla iglesia cristiana católica. Muy bien, ahí podemos ver algunos, ¿no?, templos mitreos, ya como estos de acá, pero sin embargo ahora estas son catedrales cristianas católicas. La adoración a Mitra, conocido como mitraísmo, se desarrolló durante el siglo I antes de nuestra era en Roma, pero tiene su origen en Persia, ¿no?, en el culto a Mitra, ¿no?, dios persa. El mitraísmo fue considerado como la principal religión del Imperio Romano, y como podemos ver en esta moneda, aquí se puede ver la cara de Constantino, ya por un lado, y por el otro lado podemos ver aquí a Mitra, aquí está, ¿no?, el dios sol Mitra. Entonces, esto nos muestra claramente que Constantino era mitraísta, y como Constantino quería derrotar a Magencio y ser el único gobernante en Roma, entonces como estrategia política, entonces ¿qué cosa hace él? Él crea una nueva religión para Roma. El emperador Constantino de Roma convocó a una fatídica cumbre, conocida como Concilio de Nicea, con el único propósito de crear una religión de Estado para controlar férreamente a la población con un código moral. Como Constantino y su concilio tenían como religión preferida al mitraísmo, entonces no dudaron que esta religión entonces se siga perpetuando, solo que con un nuevo nombre. Y fue de este modo como el mitraísmo sería conocido en adelante con el nombre de cristianismo, la cual a partir de esa fecha sería conocida como la religión oficial del imperio. Si usted se pone a investigar cómo fue la vida de Constantino, usted podrá notar que en la vida de Constantino nunca hubo una conversión. ¿Por qué? Porque él sabía que la religión que Roma estaba levantando en su tiempo era la misma religión que Roma ya seguía, solo que con un nombre cambiado. Roma nunca se convirtió al cristianismo. Esa es la mentira que esos mentirosos le han hecho creer a la humanidad. Lo que hizo Roma solo fue cambiarse de disfraz. Antes llevaban el disfraz del mitraísmo y ahora se ponen el disfraz del cristianismo. Aparentemente había un cambio, pero por fuera, pero por dentro, la religión de Roma era la misma. Usted lo podrá notar en los templos de esta religión, del mitraísmo, las cuales pasaron a ser las mismas iglesias cristianas. Muy bien, tales como esta que vemos, esta es la iglesia cristiana de San Clemente. Muy bien, entonces nos vamos al interior de la iglesia cristiana de San Clemente. Ahí está, en el lado izquierdo vemos entonces en su interior de esta catedral cristiana, pero sin embargo localizado directamente debajo de la iglesia de San Clemente está este altar. Como pueden ver, ahí está Mitra. Muy bien, es un altar a Mitra. También aquí otra catedral cristiana de Notre Dame, ¿no? También era antes un templo mitraico, ¿no? Y también de igual forma también, entonces en el interior, ¿no? Entonces oculto de esta iglesia cristiana también se ha encontrado este altar dedicado al dios Mitra.
De manera que el culto a Mitra se reconocen en las raíces del cristianismo. Casi se podría decir que la iglesia cristiana procede en últimas instancias menos de la Keilah o congregación de Yahushua HaMashiach y mucho más de los cultos paganos, ¿no? Dirigidos especialmente, ¿no? Entonces a Mitra. El cristianismo católico tiene la misma estructura del clero mitraico. Hay 7 grados en el mitraísmo y el grado más alto se llama padre, el cual tiene una congregación. Ahora, ¿en qué iglesia hay una congregación que llama a su sacerdote padre? ¿En qué iglesia? En la iglesia cristiana católica. Cuando vemos, por ejemplo, estas notas, ¿no? Estas notas de estas investigaciones que hacen, ¿no? Ahí nos dice, un niño parecido a Jesucristo. Muy bien, si leemos lo que nos dice aquí, Mitra era el dios indo-iraní de la justicia y el mitraísmo fue una de las religiones más populares del antiguo imperio romano, sobre todo entre los soldados. La historia de Jesucristo tiene tantas cosas en común con la de Mitra que se llegó a sospechar que el cristianismo era un derivado de la fe persa. Han llegado hasta nosotros muy pocos documentos sobre el mitraísmo, así que lo que se sabe se ha extraído de las pinturas sagradas encontradas en los mitreos, que eran los templos donde se rendía culto al dios Mitra. Muy bien, entonces como pueden ver, amados, cualquier persona, y usted mismo puede investigar, ¿no? En realidad, hay tanto parecido entre el mitraísmo con el cristianismo, ¿no? Como dice acá, que ellos pensaran que entonces esta se está derivando en realidad del mitraísmo, y es así, ¿no? Ese es así, ¿no? Solamente que estos que nos han engañado, entonces nos han hecho creer, entonces que en realidad, entonces nuestro Redentor que vino, ¿no? El Mashiach de Israel, ¿no? Que es totalmente hebreo, diferente, ¿no? Entonces ha creado entonces una nueva religión, ¿no? Mitra nació, nos sigue diciendo, ¿no? Este reporte, el 25 de diciembre en una cueva oscura y los pastores fueron los primeros que le encontraron y le adoraron. Le trajeron regalos, oro e incienso. Su madre era virgen, llamada la Madre de Dios. Mitra era un lazo de unión entre Dios y la gente, era un representante de Ahura Mazda en la tierra. ¿Ya? Después de enseñar en la tierra, Mitra ascendió a los cielos, fue enviado por el Padre para que se cumplieran sus deseos en la tierra y su sacrificio tiene como finalidad la redención del género humano, ¿no? El Transitus es el viaje de Mitra con el toro sobre los hombros y recuerda al Vía Crucis del Evangelio. Los mitraístas creían en la resurrección, en la comunión con pan y vino en el cielo y en el infierno. Mitra recibía apelativos de la luz y el buen pastor, la verdad, y el día sagrado del mitraísmo era el domingo. El mitraísmo se representa con una cruz en un círculo que simboliza el sol. Las 4 esquinas de la cruz representan el año solar. En el cristianismo la cruz representa el sufrimiento. Muy bien, amados, como vemos entonces todo, ¿no? Parecido, ¿verdad? Entonces al cristianismo, ¿no? ¿Quién se parece a quién, amados? ¿El cristianismo o el mitraísmo? ¿El mitraísmo se parece al cristianismo o el cristianismo se parece al mitraísmo? ¿Ah? Es lo mismo, o sea, en realidad, ¿no? Entonces solamente que con nombres cambiados. Esta otra nota nos dice Mitra y Jesús, un mismo Dios, ¿no? Y en realidad es así, ¿no? Se tratan del mismo Dios. ¿Ya? Y este templo ha sido encontrado, entonces, que como dice ahí, es un templo de un misterioso Dios romano, el cual se alinea con la salida del sol, ¿cuándo? El día del nacimiento de Jesús. A ver, vamos a ver lo que nos dice esta nota. Dice, un reciente estudio publicado en el portal Filica ha revelado que un antiguo templo romano construido por seguidores del misterioso culto al dios Mitra se alinea con la salida del sol cada día de 25 de diciembre. La fecha en la que la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús. El templo se encuentra cerca de un fuerte romano en la localidad de Carraubur, en el noreste del Reino Unido. Muy bien, si seguimos leyendo aquí abajo, entonces este Instituto Universitario Politécnico del Turín, entre paréntesis Italia, argumenta que es posible que el templo de Carraubur fuese diseñado para recordar el día del nacimiento del dios Mitra, el día 25 de diciembre. Seguimos leyendo, el día 25 de diciembre se considera como la fecha del nacimiento de Jesús, según la tradición cristiana, aunque los académicos no están de acuerdo con que esta fuera la fecha real. Y efectivamente, hermanos, esa no es la fecha en que nació nuestro Redentor, esa fecha fue la que nació Mitra, ¿no? Solamente que ahora tiene otro nombre. ¿Qué nombre le llamaron? Jesús.
nada más. De manera que entonces en el cristianismo entonces vendría a ser el mismo mitraísmo, pero que se practicó en la antigua Roma, ¿no? Una religión en realidad pagana, ¿ya? Y que ahora en realidad se llama cristiana. Ahí está entonces el dios Mitra, que está montando un buey y está usando un perro, una serpiente, un escorpión y lo está destruyendo con animales impuros, ¿ya? Porque el buey, el perro, la serpiente son animales impuros, ¿no? Sabemos, amados, por las escrituras que un buey también simboliza a nuestro Redentor, ¿ya? A nuestro Mashiach. Allí en Números 24:40 nos dice, y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balán y a los príncipes que estaban con él. En la escritura no solo las ovejas representaban a nuestro Mashiach, a nuestro Redentor, como vemos también los bueyes. Entonces, esta imagen que vemos aquí tallada, en realidad, ¿qué es lo que simboliza? Esto es mitraísmo, amados, y eso simboliza una guerra contra el Mashiach de Israel. Tengamos en cuenta que el origen del cristianismo es el mitraísmo, de manera que esta religión ha sido levantada por el maligno para hacer una guerra en contra del verdadero redentor de la humanidad. El mitraísmo era la religión de Persia y también era la religión de Roma, y es la religión de la iglesia cristiana. Aquí también lo podemos ver, ¿no? Entonces en una mejor imagen, entonces, y más de cerca, entonces aquí podemos ver entonces cómo es que está ahí entonces matando entonces al buey, que en realidad representa entonces a nuestro Redentor. Ahora lo vemos aquí de un lado, ¿y a qué se parece su sombrero? Este sombrero parece de los pitufos, ¿verdad? Pero no, ese sombrero, claro, porque los pitufos también llevan la enseñanza del mitraísmo, ¿está bien? Hay mitraísmo ahí, ¿ya? Así como también, ¿no? Ustedes vamos a ver más adelante, los jacobinos usaban también el mismo sombrero en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque era mitraísmo, pues, amados, ¿está bien? Este es el sombrero que en realidad usaban en Persia, que era conocido como el sombrero frigio, la gorra frigia, ¿está bien? Por ello que es un sombrero persa, y luego fue utilizado en la antigua Roma. ¿Por quiénes? Por los esclavos emancipados, ¿no? Como una marca de su libertad. Y fue adoptada en la Revolución Francesa por los jacobinos como la gorra de la libertad, ¿no? Y ahí podemos ver, ahí está el sombrero jacobino, ¿ya? Que también era conocido como la gorra frigia, entonces que se utilizaba en la antigua Roma. Y que también aquí lo vamos a poder ver en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Aquí está. Encima, entonces, aquí están los 10 mandamientos que están poniendo ellos, están sacando los mandamientos de Yahweh para poner, ¿qué cosa? La Declaración de los Derechos Humanos. Y aquí podemos ver, este de acá que está acá, aquí está el gordito de Mitra, ¿no? Entonces, el gordito frigio, ¿no? Entonces, este es mitraísmo, mira, y aquí está la serpiente, ¿no? Entonces, ahí justo en este gordito, porque esa es la religión de la serpiente, y que ya estamos viendo que el mitraísmo solo que ahora se le conoce con ¿qué nombre? Con el nombre de cristianismo. Y miren, y arriba de acá del gordo de Mitra está aquí, este triángulo con este ojo que todo lo ve. Este ojo que todo lo ve es el símbolo de los jesuitas de Roma, porque fueron ellos quienes estaban en la sombra dirigiendo todas estas revoluciones a través de la masonería. Muy bien. Y aquí lo podemos ver, miren, este es dentro de las iglesias o catedrales jesuitas, y ahí lo puede ver como logo, entonces, de los jesuitas. ¿Ven? Aquí está. ¿Ve? Ahí está el triángulo con el ojo que todo lo ve. El triángulo, esta es iglesia de jesuita de Torino, en Italia. Y esta también de Saint-Jean, entonces, la Saverne, entonces, en Francia. Entonces, ese era el logo de los jesuitas. Muy bien. Ahora, los primeros estatutos de los derechos humanos, amados, para las naciones no fue declarado por primera vez en época contemporánea con la Revolución Francesa, sino que esto ya venía de tiempos antiguos con los medos persas, con Ciro el Grande. Y aquí está, esta es la evidencia, esta es la primera declaración de los derechos humanos que se dio en Persia con Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en el año de 539 ante nuestra era. Uno de los documentos más antiguos de los derechos humanos es este cilindro conocido como el cilindro de Ciro. De manera, amados, que todas estas cosas, entonces, que se vieron entonces en la Revolución Francesa, ¿no? Todos estos símbolos de revolución, ¿no? Ahí vemos entonces a la señora Revolución, la señora de la libertad y de la razón, ¿no? Portando el gorro de Mitra, ¿no? Todos estos símbolos, amados, son en realidad del mitraísmo, el cual Roma en estos tiempos contemporáneos, entonces,
que el cual se estaba iniciando recién, entonces vuelve a evocar. Entonces, ¿por qué? Porque las raíces del cristianismo que Roma levantó son mitraicas. Muy bien. Luego Francia, entonces, y aquí vemos el gordo mitraico, ¿ven? El país que publicó la nueva filosofía para el nuevo mundo, entonces envía un obsequio a los Estados Unidos. ¿Y cuál fue su obsequio? Esto, la Estatua de la Libertad. ¿Ya? Y si nosotros preguntamos a la UNESCO, ¿no? ¿Qué significa entonces esta Estatua de la Libertad? Entonces la UNESCO nos va a decir que estos rayos que están aquí, que emanan de la cabeza o la aureola, en realidad, ¿de quién dice aquí? De Mitra. ¿Está bien? Simboliza su triunfo sobre las fuerzas de la oscuridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, Azazel ha hecho ver entonces que el reino de Yahweh, esas son las fuerzas de la oscuridad, y él es la luz, por eso se llama Luzbel. ¿Ya? Muy bien, y aquí lo podemos ver, amados. Entonces, aquí al lado izquierdo, entonces vemos ahí la Estatua de la Libertad, y aquí al lado derecho vemos una antigua moneda romana donde está el dios Sol Mitra. ¿Ven los rayos que están saliendo de su cabeza? ¿Sí o no? ¿Se parecen o no? ¿Ya? Entonces vamos a poder observar que en realidad su parecido es increíble, ¿no? Y aquí todavía esta es otra imagen del dios Sol Mitra en los tiempos romanos. Fíjense aquí, ¿no? Conocido también como el dios Soli Invictus. ¿Y sí o no? ¿Se parecen más o no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces ese es el mismo Mitra. Ahora, sin embargo, en este mosaico que fue hallado en una iglesia cristiana católica, ¿no? Sin embargo, aquí, el que aparece aquí abajo ya no es Mitra, pero se parece en Mitra. En realidad, esta imagen se trata de Cristo mismo. ¿Cómo era la imagen de Cristo a comienzo de siglo? Vamos a ver. Aquí está una pintura mural de las catacumbas en Roma en el siglo IV. Pero ¿a quién se parece ese Cristo que estaba sin barba y que los cristianos adoraban en los primeros siglos? ¿A quién se parece? Allí lo puede ver. ¿Esa es la imagen de quién? De Mitra. ¿Está bien? Esa imagen fue hallada en las catacumbas de Pedro y Marcelo. Y como se puede observar, es una representación de Cristo mismo, pero como vemos, con una gorra frigia y sin barba. Y aquí mismo también lo podemos ver, ¿ven? Un Cristo imberbe, un Cristo sin barba. De manera que el culto, a partir del concilio de Nicea con Constantino en el siglo IV, la figura del Redentor en realidad fue retocada, lo más parecido a ¿quién? A Mitra. Aquí está Mitra, pero ya con sus 12 apóstoles. ¿Está bien? ¿Y esto por qué? Porque en el fondo se trataba del mismo personaje. Sin embargo, en un poco de tiempo después, esta imagen sin barba de Cristo, como lo estamos viendo aquí, cambió a una imagen con barba. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Le creció la barba con el tiempo? ¿Ah? ¿Qué pasó? Resulta que como Roma había cambiado el nombre de su religión, ¿no? De mitraísmo a cristianismo, entonces también se tenía que cambiar el nombre del Salvador, a quien estaban adorando los romanos. Así que había que buscarse un nombre, entonces que reemplazase el nombre de Mitra. Muy bien. Cuando Roma levantó su religión, el cristianismo, en la época de Constantino, ellos jamás iban a adorar los nombres que adoraban los hebreos. En la historia siempre existió un espíritu de antisemitismo por parte del Imperio Romano. Y justo para ese entonces, los territorios galos todavía no habían sido conquistados por los romanos. Así que Roma también aquí se valió de la religión como una estrategia política para lograr unir a los pueblos galos al Imperio Romano. Roma Oriental entonces consideró el nombre del Dios Supremo a quien los galos adoraban a través de su religión. Los territorios galos estaban ubicados en la parte occidental de Roma y la religión que tenían los galos era la religión celta, cuyos sacerdotes eran llamados druidas. Esta religión pagana adoraba a una trinidad sanguinaria, ¿no? Y los druidas adoraban allí a un Dios supremo. ¿Y saben cómo se llamaba ese Dios supremo? Se llamaba Jesús. Jesús. ¿Ya? Pero los galos pronunciaban su nombre Jesús. Muy bien, y aquí está. Usted lo puede investigar, entonces puede ir a las enciclopedias e investigar. Jesús. Jesús es un dios principal galo de la mitología celta. También es conocido como Señor. Muy bien, otro señor más, que como sabemos, ¿no? Traduce Baal. Muy bien. Entonces, y aquí podemos ver la imagen del dios celta
Jesús, ¿ve? Aquí está la imagen del dios celta Jesús, el cual, a diferencia de Mitra, él ya está portando ¿qué cosa? Una barba, ¿verdad? Y como Roma estaba poniendo ahora el nombre de este dios, que los celtas adoraban, es por ello que la imagen sin barba, entonces cambió a una imagen con barba. Dígame si se parecen o no. El que está a la izquierda se parece a los que están a la derecha, ¿sí o no? Por supuesto que se parecen, ¿sí o no? Muy bien, entonces, estas imágenes, amados, encontrados en realidad en iglesias cristianas, ¿no? Que antes eran mitraicas, y aquí está, y aquí dice arriba, ¿no? Donde se encontró aquí el dios celta Jesús, note su nombre, el cual estaba bien escrito, ¿no? Entonces, en realidad tiene el nombre entonces de este ídolo demoníaco, muy bien, a quienes los druidas satanistas en realidad adoraban. Y esta es una epigrafía o representación antigua ya de los dioses galos, donde se puede observar ahí al dios celta Jesús. Miren, mírenlo aquí. Ahí está, el dios celta Jesús. ¿Ya? Y fíjense qué idéntico es aquí al Jesús moderno. Muy bien. Y esta imagen aquí de Jesús también se parece mucho a la imagen que está aquí a la derecha. ¿De quién es esta imagen? Ese ya es Zeus. Muy bien, amados. ¿Qué nos dice esta fuente que está aquí? Muy bien. Nos dice, la manera en la que el árbol principal en el bosque era consagrado y ordenado como símbolo de Júpiter, era como sigue. Los druidas, con el consentimiento general de toda la orden y todos los de su vecindad, seleccionaban el más hermoso de los árboles, cortaban sus ramas laterales y unían dos de ellas en la parte más alta del tronco, de manera que aquellas ramas se extendían a cada lado como los brazos de un hombre, haciendo que el conjunto se asemejase a una cruz. Sobre las partes en las que se insertaban estas ramas y debajo inscribían en la corteza la palabra Tau, que significa Dios. En el brazo derecho estaba escrito Jesús, ¿ya? Y en la derecha Belenus y en la mitad del tronco Taranis. Muy bien, entonces esto es lo que esta fuente nos dice acerca de los dioses galos, amados. Bueno, amados, los celtas en realidad tienen ahí podemos ver a los tres dioses principales, a la Trinidad a quien ellos adoraban. Ya ahí mencionamos, vemos al dios Teutates, también al dios Taranis, y asimismo también al dios Jesús. Los celtas le dieron este símbolo a esa Trinidad que en la antigua Galia también se adoptó, solo que en Galia a Jesús lo llamaban Jesús. Muy bien, y aquí vamos a ver entonces a Jesús, a este Dios supremo a quien los druidas adoraban en las distintas culturas. Por ejemplo, aquí el diccionario de las religiones paganas nos dice, Jesús, también llamado Jesús, en la religión celta era el Dios supremo. Asimismo, también la mitología de todas las razas en el volumen 5, en la página 131, nos dice, pero originalmente ese nombre proviene de la antigua Babilonia, porque Jesús es igual a Esu, y Esu es uno de los principales títulos de Tamuz, que significa Señor, y que dio origen a distintos nombres de dioses paganos en diversas culturas. Muy bien, entonces ya sabemos entonces de dónde es que se remonta entonces ese nombre, que en realidad es un título para designar a Tamuz. Muy bien. Seguimos leyendo, ahí nos dice, Esu es Isis en el lenguaje cuneiforme. Recordemos que Isis es la diosa de Egipto, la diosa madre. También nos dice, Esu es un dios temible de engaño en África. Otro enunciado también nos dice que Esu se pronuncia Esos en la versión rusa de Jesús. También otro nos dice Jesús, Isus, versión croata de Jesús. De ahí Jesús igual a Esik, que es la versión mongol de Jesús. Muy bien, entonces ese es entonces el nombre, como vemos que se va entonces remontando, ¿no?, en diversas culturas, ¿no?, de realidad paganas, ¿no?, del mundo antiguo. Ahora, si nosotros consultamos, por ejemplo, aquí a este libro Morales y Dogma, escrito por Albert Pye, ya a ver qué es lo que nos dice este libro en la página 103
acerca de Jesús. Nos dice, los primeros druidas eran los magos, eran los, dice, los hijos de los 3 reyes magos, ¿ya? Muy bien, y su iniciación vinieron de Egipto y Caldea, es decir, de las fuentes puras de la cábala primitiva. Los druidas son los sacerdotes galos de la doctrina celta. Ellos adoraban a la Trinidad con los nombres de Isis, Jesús o Bel, que en asirio significa Señor. La misma palabra Belén significa aquel que viene de Bel. Muy bien. Entonces, amados, nosotros preguntamos, ¿será que nuestro Redentor nació en Belén, amados? ¿Ah? Él no nació en Belén, amados, ¿no? A lo menos el Mashiach de Israel, ¿no? Yahushua, él no nació en Belén, ¿ya? Si nosotros acudimos a la versión hebrea, como esta, la versión Sefer Dabar, ahí nos dice en el libro de Matillá, capítulo 2, verso 1, ¿ya? Y también en el verso 6 nos dice que él nació en Beilehem, ¿ya? Que es diferente a Belén. Ya, Belén significa el que viene de Bel. Bel es Belial, también que es el nombre de Luzbel, ¿no? Belcebú, o sea, el mismo Azazel, el Satán. Ya, recordemos Babel, Babel significa puerta que conduce a quién? A Bel, y Bel es Belial, ¿está bien? Y nuestro Redentor no viene de Belial, ¿está bien? Él es en realidad, como él mismo lo dijo, el Ejem vivo que descendió aquí en la tierra. Muy bien, entonces es el Ejem, ¿no? Entonces vino a esta ciudad, que en hebreo es Beit. Beit en hebreo es ciudad. Por eso es que la ciudad donde llegó este Ejem vivo se llama Beit Lehem en hebreo, ¿ya? No se llama Belén. Bien, amados, este es el lugar donde nuestro Mashiach, entonces en realidad él nació. Muy bien, entonces él no nació en Belén. Más bien en el lugar que supuestamente nació nuestro Mashiach, bueno, donde nació Cristo, ¿no? O sea, a quien dieron el nombre de Jesús. Allí se construyó una basílica denominada Natividad. ¿Está bien? Y ahí lo pueden ver. Aquí está Belén, y ahí pueden ver Belén, y ahí está justamente, ¿no? Que Constantino, su madre, ya Helena, entonces se mandó construir entonces esa catedral en honor entonces a Cristo, ¿no? Conocida esta basílica como Natividad, que antiguamente era el lugar donde había un bosque llamado, allí antes había un bosque llamado el bosque de Tamuz, ¿ya? Porque fue en ese lugar donde en una cueva o gruta nació el Cristo de Babel, es decir, ahí fue donde nació Tamuz. Muy bien, ahí está la gruta, muy bien, de la Basílica de Natividad en Belén, ¿no? Donde nació en realidad no el Redentor de la humanidad, sino Tamuz, muy bien, el Cristo de Babel. San Jerónimo escribía en el año del 395 lo siguiente acerca de Belén. Dice, Belén que ahora es nuestra, estuvo bajo la sombra de un bosque de Tamuz, es decir, de Adonis, y en la cueva donde en otro tiempo se oyeron los primeros gemidos de Dios, se lloraba al querido de Venus. Bien, amados, entonces ahí en realidad nació entonces esta deidad, ¿no? Llamado Tamuz, que claro que en diferentes culturas ya él entonces ya fue conocido con otros nombres, ¿no? Entonces Adonis, ¿no? O los celtas lo llamaron Jesús, ¿no? Muy bien, entonces, amados, ahí está la entrada de la Basílica de Natividad en Belén, ¿ya? El emperador Constantino, entonces, a instancia de su madre, a quien la llamaron Santa Helena, ¿ya? Entonces construyó en el año de 326 la iglesia de la Natividad sobre la gruta donde nació Cristo, ¿ya? Entonces, pero esta gruta tras ser invadido, ¿no? Entonces Belén, por los persas en el año 614, entonces la iglesia construida por Justiniano se salvó milagrosamente de saqueo y de la destrucción. ¿Saben gracias a qué? Gracias a un mosaico ahí que encontraron adentro y que representaba a los 3 reyes magos, los cuales estaban vestidos con atuendos persas. Ya recordemos, amados, que esos magos eran mitraístas, ¿no? Ellos iban en realidad a dar sus ofrendas ¿a quién? Al dios Mitra. ¿Está bien? Como vieron ese mosaico y distinguieron el atuendo ahí, ¿no? De los persas, ¿no? Porque la religión en realidad de Mitra, en realidad sus orígenes están en realidad con los persas.
por eso que ellos no destruyeron entonces esa basílica de Natividad, la cual interiormente se ve así. Ahí está la basílica de Natividad en su interior, allí en Belén. Y aquí está la gruta en realidad del nacimiento. Entonces ahí vemos las personas que están formando cola, entonces para adorar aquí, entonces al lugar donde entonces nació en Belén, entonces allí entonces el Cristo, ¿no? De Babel en realidad, ¿no? Y ahí podemos ver entonces las imágenes, ¿no? Y ahí está la estrella o sol que señala el lugar del nacimiento del Cristo. Muy bien, amados. Ahora, ¿será cierto que allí habría nacido nuestro Redentor, amados? ¿Ah? ¿Será? Es totalmente falso, amados, en realidad que nuestro Machía haya nacido en ese lugar. Recordemos, amados, que nuestro Salvador nació en la fiesta de Sukkot, también conocido como Cabañas. Muy bien. En esa fiesta, amados, que duraba una semana, era una costumbre levantar cabañas, ¿ya? Y al terminar la fiesta, entonces se desarmaban esas enramadas. Muy bien. Muchos levantaban también sus cabañas para sus animales. Y como que cuando llegaron a Joseph y Midian, ¿no? Entonces a Beilehem, entonces, y justo ella estaba en su tiempo de dar a luz. Entonces alguien entonces les permitió entonces que ella diera a luz entonces en la cabaña de sus animales, ¿no? Para que pudiera nacer el niño. Y el abrevadero pesebre donde se ponía la comida de los animales, este sirvió como la cuna de aquel niño que iba a nacer. Muy bien. Ese lugar, amado, fue el lugar donde nació nuestro Machía. ¿Está bien? En una cabaña, ¿ya? En una suca. La cual, cuando se cumplió la semana de la fiesta de Sukkot, entonces esa cabaña se desarmó. De manera que el lugar donde él nació ya no existe. Así que el mundo entero, entonces en realidad, ¿no? Donde el cristianismo ha marcado que este es el lugar donde nació, ese lugar ahí no nació él, sino ¿quién nació? Tamuz, ¿no? En realidad allí a quién están dando honra, a un impostor, muy bien, que en realidad no es nuestro Redentor, ¿no? Y ni la fecha tampoco, ¿no? Porque el 25 nació en diciembre, ahí fue la fecha cuando nació también Tamuz, pero no nuestro Redentor, ¿no? Como dijimos, él nació en Sukkot. Y si usted quiere saber cuándo es Sukkot, es cuando empieza en el mes que empieza el otoño allá en Egipto e Israel, ¿ya? Entonces, y ahí más o menos es por la temporada de septiembre romano, ¿ya? Y no es en diciembre. Ya en diciembre ya es invierno, ¿ya? Entonces el Mashiach nació en las fiestas otoñales, ¿ya? El Sukkot es una fiesta otoñal, al igual que el Yom Teruah y también el Yom Kippur. Muy bien, aquí, amados, en esta fuente, el poeta romano Marco Anneo Lucano escribió Jesús en un poema La Farsalia, que data del primer siglo ya de nuestra era, y en ella alude el viaje del César con sus tropas por el sur de la Galia y su encuentro con 3 dioses galos. ¿Quiénes eran estos? Taranis, Téutates y Jesús. Lucano describe esta triada, o sea, esta trinidad, como cruel, salvaje y exigente. La palabra Jesús, aparte de ser un nombre, también es un título que significa Señor o Maestro bueno, ¿ya? Entonces, por eso es que, como significa eso, y nuestro Machía sabía, ¿no?, que así le llamaban a esta deidad, ¿no? Por eso es que cuando nuestro Machía en una ocasión, entonces alguien se le acercó y le dijo, según nos dice Marcos capítulo 10, versos 17 y 18, nos dice, ¿no? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida perpetua? Y miren lo que el Machía inmediatamente le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Por qué me llamas Maestro bueno? ¿Se dan cuenta, amados? Él no se dejó confundir, ¿ya? Ese título, Maestro bueno, era para Jesús, para Tamuz, para las deidades del paganismo. Pero él no se dejó confundir. Él no dijo, a mí también me vas a llamar igual. No, ¿por qué me llamas así? ¿No? Mira, solamente hay uno bueno, ¿ya? ¿Y ese es quién? Yahweh. Bien, amados, entonces ahí podemos ver entonces a Jesús, ya, entonces esa es su imagen, ya, y su nombre, el cual, como ya hemos visto, ¿no?, como usted va a poder investigar también en otras fuentes, de seguro,
era el dios principal galo de la mitología celta. Muy bien. Entonces, este dios principal galo de la mitología celta, considerado una divinidad propiamente de la naturaleza, en el bloque, como podemos ver, aparece talando un árbol con una herramienta podadora, ¿no? Que es un hacha. Muy bien. Y hay un bajo relieve, entonces, en la catedral de Notre Dame, ¿ya? En el que se representa a Jesús talando un árbol con un hacha. Según el poeta romano Marco Anneo Lucano, esto ocurría porque los sacrificios ofrecidos a este dios Jesús consistía en colgar a las personas en un árbol para sacrificarlas. Sabemos que el símbolo de Tamuz y también de Jesús es la cruz, ¿ya? Pero también su símbolo de adoración de Tamuz y de Jesús es el árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Tamuz murió, él cayó encima de un árbol, ya, cosa que luego su madre Semiramis dijo que en ese lugar donde su hijo murió, nació en realidad un árbol, ¿no? Y ella dijo que él se estaba reencarnando en ese árbol. Y desde ese entonces empezó a adorar entonces a los dioses debajo de todo árbol frondoso, ¿no? Y cuando llegaba la ocasión del 25 de diciembre, que marcaba la fecha del nacimiento de Tamuz, entonces todos tenían que meter un árbol dentro de sus casas y adornarlo, ¿ya? Porque eso era un símbolo de adoración a Tamuz, ¿no? Recordando entonces que él había renacido en ese árbol, ¿no? Por ello también, amados, que a los druidas también se les conozca como los sacerdotes de los árboles, ¿ya? Muy bien. En Roma, Jesús era identificado con los dioses romanos Mercurio y Marte, ¿ya? Y lo podemos distinguir entonces en estos relieves. Usted lo va a poder encontrar, ¿ya? Muchos relieves acerca de esta deidad celta pagana, ¿ya? Ahí lo puede ver en este dibujo, como también aquí en este relieve de piedra, ¿ya? Y también igual, todos siempre ponían su nombre, ¿no? Que era Jesús. Ahí está, ya más clarito, Jesús, ¿ya? Y Jesús. Y siempre ahí cogiendo pues un árbol, ¿no? Y un hacha, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Roma? Roma tomó los manojos de las ramas del árbol y el hacha de Jesús para simbolizar lo que ellos llamaban la fascie, ¿ya? ¿Qué cosa es la fascie? Ese era el símbolo de su política romana, ¿ya? De la fascie se deriva el término fascismo, ¿ya? Entonces, la política que Roma aplicaba, ¿ya? En sus tiempos, y que hasta ahora lo sigue aplicando, pero de manera no disimulada, es el fascismo, ¿ya? Aquí podemos ver, entonces es el símbolo, ¿ya? Ahí está una antigua moneda romana, ahí está la fascie, ¿ya? Está bien, estas ramas de árbol y hacha, ramas amarradas con un hacha, entonces eso es el símbolo del fascismo, ¿está bien? Que es en realidad la política de Roma, ahí está, vemos en estas imágenes talladas, ¿ya? Entonces todo eso es símbolo de fascismo, ¿ya? Entonces ahí está. Y el águila también es el símbolo romano, ¿ya? Muy bien, ¿está bien? ¿No? Y el cual está también muy relacionado entonces con la fascie, ¿ya? Y da la casualidad que en el Congreso de los Estados Unidos también vamos a encontrar, aquí está, ¿ve? La fascie, aquí está fascie y aquí también ahí está fascie. ¿Por qué? Porque esa nación fue fundada por ¿quiénes? Por los jesuitas de Roma, ¿está bien? Por medio de la masonería, ¿no? La cual está a la cabeza ahí dirigiendo estas logias masónicas, los sionistas judíos. Muy bien. Entonces, esto es un simbolismo entonces de la política que muy pronto aplicarán los jesuitas de Roma, entonces en esa nación, ¿no? Que es el fascismo, ¿no? Como en todo el mundo, ¿no? Cuando finalmente entonces instauren su nuevo orden mundial. Muy bien. La Compañía de Jesús, ¿no? En realidad los jesuitas, ya entonces por mucho tiempo han estado trabajando para establecer el reino oficial de Jesús, ¿no? Que en realidad es el antimachía profetizado, ¿no? Por las escrituras. Muy bien. Entonces, ¿quién es ese antimachía? El mismo que los jesuitas o la Compañía de Jesús sirven como ejército. ¿A quiénes sirven los jesuitas? A Jesús. Cuando Constantino propuso oficializar el imperio romano en cristiano,
Entonces los paganos romanos estaban recelosos de aceptar a un redentor hebreo en medio de ellos. Así que Constantino, que era el espíritu gobernante del concilio de Nicea, entonces eligió entonces pues un nombre para ellos, ¿no? Además que para ese entonces los romanos querían involucrar a las facciones británicas y galias en Roma, ya que hasta ese entonces los territorios celtas no habían sido conquistados por los romanos. Entonces, por cuestiones políticas, los romanos decidieron darle el nombre del dios a quien los celtas adoraban, y ese nombre era Jesús, que era el nombre del gran dios de los druidas. Ese acto completamente político de deificación puso a Jesús como el nombre oficial del nuevo dios romano cristiano. Aquí vamos entonces a la antigua catedral pagana de París, ¿ya? Pero que ahora es cristiana, muy bien, y que luego se volvió cristiana, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, ¿ya? Y que aún sigue conservando las imágenes de sus dioses paganos, ¿ya? Entonces esto es lo que encontramos en esta catedral, ¿no? Estos demonios, ahí que los puede ver, muy bien. Todas estas figuras en realidad que ven en esa catedral, en realidad cristiana, ¿no? Que está portando en realidad imágenes, en realidad conocidas como gárgolas o grifos, ¿ya? Que son antiguas criaturas mitológicas, que según la leyenda griega relata que el dios Apolo había ido a buscar a los grifos y había regresado a Grecia cabalgando en uno de ellos. Su origen se remonta a los antiguos babilonios, asirios y persas, pues se les encuentra en sus pinturas y esculturas. Estos grifos, amados, estaban consagrados entonces a Apolo, ¿no? Que es la versión griega del ungido o Cristo Tamuz. Y aquí en esta catedral también vamos a encontrar que estos grifos están consagrados a una deidad. ¿Qué deidad es la que se ha encontrado ocultamente en esta catedral? Esta deidad. ¿Quién es él? Ese es el Dios Jesús. Muy bien. Ahora compare esta imagen del Dios Jesús, del Dios celta, con esta otra imagen del Dios Baal. Ya, este es el Dios Baal. Entonces, esto nos hace ver, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos que Jesús está levantando, ¿no?, un hacha y cogiendo un árbol. Como también aquí el Dios Baal está cogiendo, vemos aquí una espada y también está agarrando un árbol. Entonces, esto nos hace ver que Jesús es el mismo Baal. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿y Baal qué significa? Señor. ¿Ya? Y con respecto a este término, ¿no?, de Baal, de Señor, ya claramente nuestro Creador ya había dicho, ¿no?, en el libro de Ochea, capítulo 2, verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, es decir, de los señores, y nunca más se mencionarán sus nombres. Entonces, nuestro Creador quiere que se siga mencionando los nombres de estos Baales, de estos señores. Ya estamos viendo que el nombre de Jesús es un nombre Baal, de Baal, ¿ya? Y la voluntad del Creador es que nunca más se mencionen los nombres de estos Baales. Muy bien, aquí vemos entonces a Baal, entonces en diferentes estatuas, ¿no?, siempre conservando la misma posición, ¿ya? Entonces ahí está la imagen de Baal en diversas culturas paganas, ¿no? Una imagen muy parecida entonces a la posición que toma el Dios Jesús. Entonces, entendiendo entonces, amados, que la escritura de los satanistas está llena de códigos secretos, entonces no es difícil entender que el relieve de Jesús encontrado en 1711 en la catedral de Notre Dame no es más que el mismo Baal. Muy bien, aquí está Jesús, ¿no?, el cual, como vemos, que en el pecho tiene una marca. ¿Qué marca es, amado? La que tiene aquí en el pecho. Esa es la marca de la cruz en el pecho. Entonces, en esta imagen, en realidad nosotros vamos a ver, en realidad, esto es un simbolismo, amado. ¿Qué significa? Esta imagen significa la ejecución de nuestro Redentor, amados, ¿no?, de Yahshua HaMashiach, quien murió a mano de Roma, en un sacrificio pagano orquestado por Azazel el Satán, el dios romano de la guerra. Lo ataron a un tronco de árbol y lo colgaron como un sacrificio, ¿a quién? A Jesús. Y le pusieron la señal de Tamuz, que es la cruz, y que también es de Jesús. Muy bien. Luego le cambiaron, ¿no?, el nombre de nuestro Redentor por el nombre del dios celta, ¿no?, del dios galo de la mitología celta, ¿no?, que lo ejecutó, sacrificó, Jesús.
Y la mayor conspiración en realidad de todos los tiempos, amados, es que Roma haya falseado la historia, crucificando al verdadero redentor de la humanidad y en su lugar haya levantado a un demonio para ser adorado. Luego esta fuente nos dice lo siguiente: Constantino fundó el cristianismo en el concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. Allí decretó que el gran nombre de Jesús, ídolo abominable de los druidas, entre paréntesis los celtas, fuera unido al nombre falso del falso salvador oriental, Krishna, ¿no? Que ese es en sánscrito, no se dice Krishna, pero traducido a nuestro idioma es Cristo. Y subsecuentemente evolucionó de Jesús Krishna a Jesús Cristo. Y fue de esa manera que Constantino fundó la religión cristiana. Muy bien. Ahora, la evolución del nombre, amados, de Jesús en realidad está íntimamente relacionado también con la versión griega de las Escrituras, ¿no? Que es la Septuaginta. Ya esta versión fue muy usada dentro de la congregación de origen helenista y gentil, y aún hoy día la Iglesia Ortodoxa griega la usa como la versión oficial del Antiguo Testamento, ¿no? Pues bien, en la Septuaginta allí apareció, ¿no?, el nombre de Redentor como Jesús, ¿ya?, en griego, para desembocar posteriormente en Jesús, ¿no?, y luego en Jesús, ¿no? Muy bien, entonces ahí podemos ver entonces el texto alejandrino de la Septuaginta, y aquí en griego claramente dice Jesús. Ya bueno, como ya hemos mencionado en temas pasados, los griegos clásicos, el diptongo O, la O es muda, no suena. Por ello, aunque se escribía así Jesús, pero sin embargo ellos pronunciaban Jesús, ¿ya? Jesús. ¿Ya? Y como en ese entonces no existía la J, y cuando aparece esta en el alfabeto, ¿no?, en el siglo XVI, entonces esa J reemplazó la I y de ahí surgió Jesús. Muy bien. Esta otra fuente nos dice lo siguiente. ¿Ya? Algunas fuentes afirman que esta palabra en realidad de Jesús, Jesús, no poseen ningún significado. ¿Ya? Como dice aquí, poseen una transcripción errónea. ¿Ya? Otras, como Hans Lammer, lo derivan del nombre de la diosa griega de la curación, que en el griego común se denominaba Yaso, y los escribas griegos cambiaron Yaso al nombre masculino Yeso, que en el dialecto jonio también se denominaba Yeso a su divinidad. Luego, a fin de helenizar el nombre del Salvador y hacerlo más aceptable a la mayoría de los griegos y romanos que veneraban a Yeso, le pusieron finalmente Jesús. ¿Ya? Usted puede buscar esto en este libro de Hans Lammer, pero también aquí en este libro también que se conoce como La Salvación viene de los Judíos, de Francisco Martínez, en la página 4, 2012, ahí va a poder encontrar que la mayoría de los griegos y romanos veneraban a la diosa Yeso, que era la diosa de la curación. Muy bien. Entonces, y a los sacerdotes adoradores de Yeso se les llamaba curas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos adoraban a la diosa de la curación. Muy bien. Es por eso que en el concilio de Nicea todos estuvieron de acuerdo entonces en mezclar estos dos nombres, ¿no? Entonces, por lo menos la Roma occidental proponía el nombre del dios celta Jesús, ¿no? Y la Roma entonces oriental, ¿no?, ortodoxa griega, entonces proponía la diosa de la curación Yeso, ¿no? Y eso dio origen a Jesús. Muy bien. Jesús más Yeso dio origen a Jesús. Así fue entonces como surgió este nombre híbrido, y los griegos clásicos tenían este problema en la pronunciación del diptongo O, ya ellos pronunciaban ese diptongo O como U, es por eso que la traducción latina ya le pusieron como normalmente lo pronunciaban, ¿no? La mayoría, y eso era Jesús. Muy bien. Entonces, esa fue la base latina, ¿no? Jesús, cosa que más tarde entonces los traductores consideraron para sus traducciones, ¿no? Entonces, aquí puede verlo, ya, por ejemplo, esta es la primera versión en español, entonces, de la Biblia, ya, entonces, que fue escrito, entonces, en el año de 1569 por Casiodoro de Reina, y aquí decía Jesús, muy bien, Jesús, ¿no? Porque la J no estaba ahí porque antiguamente no existía en el alfabeto, ¿no? La J recién aparece en el siglo XVI, y cuando aparece después del siglo XVI, en las nuevas revisiones ya de la Biblia,
ya le cambiaron la I por la J. Y así es como ahora entonces todos tienen la forma Jesús, ¿no? Ahí en sus Biblias. Y la Biblia dice que no podemos cambiar, dice, no, nuestro Mashiach, no pueden cambiar ni una yod de la palabra de Yahweh, ¿no? Entonces, ahí claro, ahí le han puesto ni una J, pero ¿cómo va a ser J si la J no existía? No era J. Esa J en realidad era la I, y la I en hebreo es la yod, ¿ya? La yod hebrea, porque Mashiach hablaba en hebreo, ya él mencionó la yod, ¿no? Que es la I. Muy bien, entonces, y el Mashiach claramente dijo que ni una yod ¿no? Se puede sacar de la palabra de Yahweh. Pero sin embargo, ¿qué han hecho estos malvados, guiados por el enemigo? Han cambiado el nombre de nuestro Creador y también de nuestro Redentor. ¿Para qué? Para que nadie los adore verdaderamente. Muy bien, amados. Entonces, ahí vemos entonces el gráfico. Entonces, Roma Oriental y Roma Occidental. Entonces, cada uno entonces propuso entonces los nombres de su deidad. Entonces, la diosa de la curación Yeso lo propuso la Roma Oriental y la Roma Occidental propuso el nombre del dios celta. Muy bien, Jesús. Muy bien, entonces, y estos dos dieron origen a Jesús, ¿no? Claro que en griego se escribe así, pero su pronunciación era Jesús, ¿no? Jesús, ¿no? Entonces en latín, ¿no? Y luego ya, entonces, cuando aparece la J, en el siglo XVI reemplaza la I, entonces, y eso dio lugar a en español a Jesús. Muy bien, entonces como vemos, amados, entonces Jesús es un nombre de cuarta generación, ¿ya? Muy bien, pero ese será el nombre de nuestro Redentor, amados. ¿Qué nos dicen estas fuentes que están acá? De este eminente historiador francés, erudito, arqueólogo llamado Ernest Rena, en su libro La vida de Jesús, página 90, nos dice, el Salvador en el transcurso de su vida jamás fue llamado Jesús. Jamás. O esta otra fuente, conocida en la Enciclopedia Bíblica, Teológica y Literatura Eclesiástica, volumen 4, página 873-874, donde dice, el significado del nombre, no hay ninguna duda de que Jesús es la forma griega de un nombre hebreo. Su forma original y completa es Yahushua, ¿ya? Números 13-16. Por una contracción, este se convirtió en Josué o Yeshua, y cuando fue transferido al griego para adquirir la terminación típica de ese idioma, este asumió la forma de Jesús. Pero ya estamos viendo, o sea, cómo es que asumió esa forma, ¿no? En realidad acá no ha habido traducción, amados, de ningún nombre, nada, ni transliteración ni siquiera. Acá lo que ha habido es sustitución, está bien, del nombre de nuestro Redentor, entonces por los nombres de deidades paganas. Esta otra fuente también nos dice, Jesús, la palabra es de la versión griega de un reconocido nombre hebreo. Este fue primero, ¿no? Yahushua. Después, por un profundo cambio fonético en el hebreo, este se convirtió a Joshua, y también por un cambio dialéctico en la región septentrional en Yahshua o Yeshua. El primer elemento Yahu significa Yahweh, mientras que el segundo proviene de Shua, que significa ayudar, salvar. El significado más probable es Yahweh salva, ¿no? Eso es lo que significa Yahushua. Y este diccionario bíblico adventista del séptimo día, en la página 584, dice lo siguiente. Jesucristo viene del griego Jesús, ¿no? Efectivamente, que es una transliteración del arameo Yeshua y del hebreo Yahushua. Muy bien, entre paréntesis dice Josué, y significa Yahweh salvación. Cristo es una traducción del hebreo Mashiach o Masías, que significa ungido o el ungido. La forma inglesa hispana de Jesús proviene del latín. Bueno, en realidad, en eso de la afirmación no todo es cierto, porque Cristo no existe en el hebreo, ¿no? Entonces, la terminación en hebreo es Mashiach. Mashiach no traduce Cristo. Mashiach, ya eso lo vamos a ver en la próxima. Ya, Mashiach es Mash, es hijo ungido, elegido de ya es ya, no es Che acá, es ya. De ya es de Yahweh, ya, eso es en realidad lo que se traduciría, el hijo de Yahweh, Mashiach, ya, pero no Cristo. Ya Cristo ya es en realidad un término que se aplicaba ya antiguamente entonces a los ungidos, entonces dentro del paganismo. Muy bien, entonces amados, estamos viendo entonces allí entonces todo esto, y este libro también adventista, ya, ojo para los adventistas que están escuchando, ya, entonces el autor es un pastor adventista, J. Morón, ya, ahí usted mismo lo hemos escaneado para que usted pueda leerlo, búsquelo si quiere, ahí está, esto es lo que dice en la página 18. ¿Ya? Ahí que dice, será por entendido que el lector comprende que el nombre de Jesús
en su tierra natal, y mientras él vivía, no era Jesús. Así que usted entiéndalo eso, ¿ya? Entonces, en la tierra natal, ese no era su nombre. Muy bien. Entonces, en hebreo pudo haberse escrito Yeshua o Yehoshua, ¿no? Ya sabemos, amados, que Yeshua ni Yehoshua tampoco no es, ¿no? Entonces, los masoretas han cambiado el sonido del nombre de nuestro Redentor con la finalidad de que esto no tenga ninguna implicancia con el nombre de nuestro Creador, ¿no? El nombre de nuestro Creador es Yah, su forma abreviada, y Yahweh. Muy bien, entonces por eso es que ellos el nombre de nuestro Redentor le han hecho sonar, en vez de Yah, le han hecho sonar Ye. Muy bien, porque el nombre de nuestro Redentor es de Yahshua, ¿no? Y no es Yeshua, ¿no? Y le han puesto Yehoshua, ¿no? Entonces en las otras formas como suena entonces esas letras que componen el nombre de nuestro Redentor, ¿no? Entonces la forma es Yahushua, ¿está bien? Esa es la forma correcta, Yahushua. Mas no era ni Jesús, dice, muy bien, acá está admitiendo que no era el nombre, efectivamente no era Jesús, porque Jesús no está viniendo de la transliteración ni nada del nombre de nuestro Redentor, sino está proviniendo de nombres de deidades, como lo tradujeron los griegos, ni Jesús como lo escriben los del habla inglesa, ni Jesús tal como aparece en italiano, ni Jesús como lo escribimos y pronunciamos los hispanohablantes. Muy bien, entonces ahí vemos, al menos está siendo no legal, entonces este pastor adventista, ya, entonces en este libro, ya, entonces, así que si usted es un adventista, ¿no? Entonces que se aferra a su religión, a lo menos aquí está teniendo entonces una fuente, entonces donde le está corroborando, le está diciendo que el nombre, que es sobre todo nombre por el cual somos salvos, no es Jesús. Muy bien, entonces, y aquí también nos sigue diciendo, esto en la página 19 del libro, que en el segundo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebró en los días 16 al 19 de octubre del año 2001, en la ciudad de Valladolid, en España, se presentó la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española. Ese diccionario, al referirse a la etimología del nombre Jesús, la presencia diciendo Jesús, entre paréntesis, del latín bíblico Jesús y del hebreo Yahushua, entonces lo que constituye un grave error que se debe enmendar. Nosotros sabemos que las lenguas bíblicas son aquellas en las cuales fue escrita la Biblia, es decir, el hebreo y el arameo, ¿no? Para el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí nos menciona que el griego para el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, y ya sabemos en realidad ahora, y vamos a hacer un tema sobre ello, que el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, sino en hebreo también. ¿Ya? Esto ya es también otro tema que se hará más adelante. Muy bien. Y ahora, el latín no es el idioma bíblico. Muy bien, entonces al menos está admitiendo, también está siendo honesto, ¿no? Entonces al decir entonces que en realidad ya al hacer las traducciones ya al griego y al latín, ahí ya los paganos greco-romanos, ya ellos entonces hicieron sus manipulaciones, pues, ¿no? Entonces en las traducciones que hicieron del texto sagrado. Entonces, amados, todas estas autoridades y eruditos, entonces, están de acuerdo, amados, entonces, de que el nombre, entonces, de nuestro Creador y nuestro Redentor, no es, pues, ¿no? Entonces, el nombre, entonces, greco-latinizado de Jesús, ¿no? Y menos aún refleja la herencia hebrea y la misión que le fue dada, ¿no? Que es la de salvar a su pueblo a través del nombre de su padre, Yahweh, ¿no? Entonces, el cual aquí, de acá es un extracto de la copia más cercana al original hebrea, ¿ya? Entonces, y aquí claramente podemos ver en rollos del Mar Muerto, que fueron encontrados en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, podemos distinguir el nombre del creador, Yod, Waw, aquí dice I-A-U-E, dice Yahweh, ¿está bien? Yahweh. Y aquí también abajo, en este código, pero hebreo también, pero lamentablemente corrompido, con estos Nikurot que le pusieron estos masoretas. Acá no tenía Nikurot, estaba limpio como ve, así era originalmente. Entonces aquí están, entonces con respecto a los nombres, ellos están alterando los nombres. Ellos mismos lo omitieron eso, ¿ya? Entonces, por eso aquí entonces se debe pronunciar en la otra forma, como suena esa letra hebrea. ¿Ya? En este caso aquí es Yahweh, como está aquí en el primer caso, y aquí abajo está el nombre de nuestro Redentor, ¿no? Yahushua, Yod, Waw, Chin, Wawayin, aquí dice I-A-U, Che, U-A, se lee de derecha a izquierda, aquí dice Yahushua, acá no dice Jesús, ¿ya? No existe la palabra, en realidad, el nombre de Jesús en hebreo, no hay, por más que lo busque a ver dónde hay, no hay. Este es el nombre del Redentor, Yahushua, que significa Yahweh salva. Muy bien,
Más bien, si usted quiere encontrar un significado del nombre de Jesús en hebreo, porque Yahushua significa Yahu, de Yahweh, Yeshua, de Yeshua, que es salvación, ¿ya? Pero en cambio, si usted quiere encontrar un significado de Jesús, entonces también en hebreo lo puede analizar. Ahí G en hebreo, como está viendo acá en el diccionario hebreo Strong, ahí ese es el número, significa he aquí. Miren, ¿qué cosa vamos a mirar? Sus, ¿qué cosa significa en hebreo? Sus, ahí está el número, significa caballo, significa corcel. Muy bien, entonces en el diccionario hebreo, entonces James Strong, entonces Jesús etimológicamente en hebreo significa he aquí un caballo. Muy bien, entonces Jesús entonces tiene la misma terminación que Pegasus, amado, ¿no? Y Pegasus ya sabemos que en la mitología griega era el caballo de Zeus, ¿no? Entonces así se llamaba, Pegasus. Y hay un grafito, ¿no? Entonces, que fue encontrado en Roma y que data del siglo III de nuestra era, en donde se ha dibujado una representación pictórica de la crucifixión de Jesús. Y ahí lo puede ver, ahí está el grafito. Y fíjese con qué cabeza lo están poniendo, miren, con cabeza de caballo. ¿Está bien? Ese grafito se llama el grafito de Alexameno o grafito del Palatino. ¿Ya? Ahí está la enciclopedia, grafito de Alexameno. Ya, como dice ahí, entonces, o conocido también como grafito de Palatino, es un grafiti encontrado en un muro en el monte Palatino en Roma, y se lo considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. Actualmente se conserva en el museo, ¿no? Entonces, Antiquarium Forense Palatino de Roma. Ahí está el grafito, miren. ¿Cómo lo están dibujando? Con cabeza de caballo. ¿Está bien? Entonces, en el hallazgo entonces de este petroglifo, entonces de la crucifixión, entonces de Jesús, podemos ver entonces, a lo menos, ¿no? Entonces, el nombre que le estamparon pues a nuestro Redentor, ¿no? Que a lo menos los hebreos sabían que Jesús en hebreo significa caballo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se habrán reído los enemigos, pues, ¿no? Que entonces dibujaban, ¿no? Entonces, a nuestro Redentor con esa cabeza de caballo, entonces sobre una cruz, ¿no? Como signo de burla, ¿no? Entonces, con ese nombre, entonces, griego que le habían puesto. Entonces, lo que evidencia, entonces, es entonces que para estos malvados de aquel tiempo, ¿no? Entonces, el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, sonaba muy parecido a la palabra, entonces, que ellos entendían que era caballo, ¿no? Muy bien, y que ahora nosotros estamos viendo que efectivamente Jesús en hebreo es caballo. ¿Y esto trae un honor al nombre de nuestro Redentor o un deshonor, amados? Un deshonor definitivamente. Muy bien, es una deshonra. Entonces, y aquí vemos un libro, ¿no? Entonces, donde también está aquí, ¿no? Entonces, bueno, la fotografía, ya como vemos acá, la primera representación pictórica de la crucifixión, ¿no? Entonces, y ahí lo vemos, entonces, que lo están simbolizando entonces con la cabeza de un caballo, ¿ya? Porque eso es lo que en realidad significa, ¿no? El nombre de Jesús. Muy bien, pero también usted si lo quiere traducir el término sus, ¿no? Entonces, al latín, usted va a encontrar que sus en latín, ya entonces aquí está el traductor, significa cerdo. Muy bien, significa cerdo. Muy bien, o esta otra traducción, ya aquí también, Jesús lo puede traducir, significa es un cerdo. Muy bien, amados, entonces como podemos ver, entonces el nombre de Jesús es un deshonor al nombre de nuestro Redentor, amados. Y seguir invocando entonces ese nombre en realidad es burlarse del nombre de verdadero Salvador que vino a morir por nuestros pecados. Ahora, ya dependerá de cada uno de nosotros si nos aferramos al engaño de Azazel de Satán, el cual, entonces, él ha hecho entonces todas estas cosas a través de la religión para burlarse de nuestro Redentor y nuestro Creador. O nos aferramos a la verdad de su verdadero nombre y en el cual podemos obtener únicamente la salvación. ¿Ya? Entonces, ahí también puede poner el término sus, ¿ya? Y sus es un género de mamíferos artiodáctilos de la familia Suidae, originario de Eurasia, que incluye a los cerdos domésticos y a los jabalís. Y ahí podemos ver entonces ahí sus, que en realidad es un puerco, ¿no? Y lechón. ¿Ya? Entonces, y aquí está, ¿no? El término entonces en hebreo, ¿no? Sus y Labán, que significa entonces caballo blanco. Muy bien, amados, entonces sus ya sabemos entonces que significa caballo, ¿ya? Y todo animal entonces de carga con 4 patas, ¿no? Especialmente si es doméstico, que se usa para la carga, ese animal para carga es considerado una bestia, ¿ya? Entonces, y en esa categoría
se pueden considerar el mulo, el asno y también el caballo, ¿ya? Estos son bestias, ¿ya? Y cuando la Escritura nos habla en Revelaciones capítulo 13, verso 11, que ninguno podía comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿ya? Y aquí en Revelaciones, el mismo texto pero en la versión hebrea, Sefer Dabar, ahí nos decía que impedía comprar o vender a todo el que no tuviera la marca, esto es, el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿no? Entonces vemos, amados, entonces claramente que la marca de la bestia en realidad es, ¿qué cosa? El nombre de la bestia. Entonces, ¿y cuál es ese nombre, amados? Que Roma está poniendo para que el mundo adore, ¿no? La Escritura menciona, amados, claramente acerca de la marca de la bestia, ¿no? ¿Cuál es? Un caballo. ¿Es una bestia o no, amados? ¿No? Y la Escritura misma nos dice que esa marca es la marca de su nombre o del nombre falso que le han puesto entonces a nuestro Redentor, ¿no? Entonces, si identificamos entonces ese nombre como caballo, que en hebreo es Jesús, entonces la Escritura nos invita a ver el número o valor numérico de ese nombre. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ponerlo en hebreo, Jesús. Ahí está en hebreo, se escribe así, G, que significa he aquí, y sus, que significa caballo, ¿no? Entonces la expresión he aquí significa, aquí lo tienes, aquí está, míralo. ¿Qué cosa voy a mirar? ¿A quién? El nombre, pues, que la Escritura señala como la marca o nombre de la bestia. ¿Cuál es ese nombre? Sus. En realidad, ¿qué significa? Caballo. Muy bien. Yanán, capítulo 19, verso 26-27, nos dice, mujer, he aquí, para referirse a una persona, a tu hijo. Y tú, ¿no? Le refiere, he aquí, a tu madre. Entonces, cuando señala he aquí es para referirse a alguien o a algo, ¿no? Y en este caso, cuando dice aquí, entonces está refiriéndose, para referirse entonces a esta bestia. Muy bien, que es el caballo. Y en Revelaciones 13-18 nos dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Muy bien, entonces sabiendo que la bestia entonces es un caballo, que en hebreo es Sus, muy bien, y que pusieron como por nombre, pues al nombre de nuestro Redentor, entonces la Escritura nos desafía a contar el número o valor numérico de ese nombre. Muy bien, entonces en hebreo, entonces, amados, cada letra tiene su valor numérico, ¿ya? Si el nombre caballo, ya, entonces en hebreo es Sus, ya, y se escribe así como estamos viendo acá arriba. Y aquí abajo tenemos el alefato o el alfabeto hebreo, ¿ya? Entonces, y aquí están enumerados de la primera letra hebrea, Aleph 1, B 2, Gimel 3, así, ¿no? Entonces, vamos a ver el valor numérico de cada una de estas letras hebreas. Muy bien. Aquí está, entonces vemos la letra, aquí la primera letra esta que está es la Samek, ¿ya? Esta es la Samek. ¿Y cuánto vale? Aquí dice 60. Muy bien. Y ahí después sigue aquí, esta es la letra Wow. ¿Cuánto vale? Vale 6. Muy bien. Ahí está. Entonces, y luego mete la Same, que es como la S, ¿ya? Y la Wow es la U, ¿no? Entonces, otra vuelta aquí sería 60. Muy bien. Entonces nos dice, cuente el número de la bestia, ¿no? Y la bestia es Sus. Muy bien, ahí están las tres letras. Muy bien, este vale 60, este vale 6 y este vale 60, ¿no? 60 también es igual a decir 6 más 0, y eso nos da ¿cuánto? 6, ¿no? Y ahí tenemos 6, y ahí tenemos 6 más 0, eso nos da 6. Muy bien. El hombre, hermano, sabemos que fue creado en el sexto día de la creación, por ello es que es el número 6. Muy bien. El cual vamos a poder ver entonces en la sumatoria de cada letra, entonces que conforma el nombre blasfemo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y ahí vemos, entonces, ¿no? Jesús, ¿no? Que es el caballo. ¿Ya? Entonces, acá está Jesús, ¿ya? Entonces, el caballo, entonces, y las equivalencias, entonces, en su valor numérico, como dice las escrituras, es entonces 666, ¿no? Entonces, amados, en las traducciones que han hecho de las escrituras, entonces han sustituido el nombre del Padre y del Hijo por nombres que ocultamente los ridiculizan a ellos, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? En esta versión española, ¿no? De 1569, de la versión Reina Valera, en ese entonces, la primera versión, ahí no decía Jehová, ya sabemos que ahí decía Yehua, ¿está bien? Ya sabemos que el dictongo O, la O no suena antiguamente, ¿no? Ahí que decía Jehová, ahí decía Yehua. Muy bien, ¿está bien? Entonces, al padre Yahweh le llamaron Yehua. Muy bien. Entonces, ¿y qué cosa es una yegua, amados? Es un caballo hembra, ¿ya? Y ahora a nuestro Redentor, ¿cómo le pusieron? Jesús. Muy bien. Entonces, y ya sabemos que Jesús en hebreo significa caballo.
Muy bien, entonces fue de esta manera, entonces, amados, como es que blasfemaron entonces los nombres del Padre y el Hijo, sustituyendo sus nombres con los nombres de caballo, ya sea macho o hembra. Ahora, en los concilios de Nicea y de Constantinopla se establecieron el siguiente credo. ¿Ya cuál fue el credo? Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, ese fue el nombre, amados, que oficializaron entonces la iglesia en ese entonces, ¿ya? Y que ahora decía, ahora nosotros solamente creemos en este nombre, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta doctrina ha sido aceptada, ¿no? Y propagada por el cristianismo, ¿no? Católico, y de ahí protestante, y de ahí también por el mismo Islam, ¿ya? Solo que los concilios romanos, cuando establecieron entonces este nombre, ya, Jesucristo, el Hijo de Dios, ellos promulgaron esto para todos, pero en su lengua, la cual era el latín, ¿no? Y Jesucristo, Hijo de Dios, en latín es Jesus Christi Filius Dei. ¿Está bien? Jesus Christi Filius Dei. Ahora, cuando leemos el libro de Revelaciones, capítulo 15, verso 2, nos dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Empiezo el mar de vidrio con las arpas de Yahweh. Sabemos que en Revelaciones 17:15 nos dice que el mar que está conformado por aguas simboliza muchedumbres, ¿no? Entonces estamos viendo acá el símbolo de una muchedumbre de personas, las cuales se representa como un mar de vidrio ya semejante al cristal, y que se encuentran junto al trono de Yahweh, ¿no? Entonces hay una expresión que dice, duro como la roca y frágil como el cristal. Indudablemente esta muchedumbre simboliza al pueblo de Yahweh, ¿no? El pueblo Kadoshim de Yahweh, que aunque siempre ha sido un pueblo frágil, sin embargo, en los últimos tiempos estará mezclado con el fuego del Ruach HaKodesh, ¿no? Que Yahweh entonces se infundirá sobre ellos. Entonces, estos reciben entonces el Ruach de Yahweh Elohim, porque han conocido, ¿qué cosa? El nombre del Altísimo. Y esto hará que ellos alcancen entonces el triunfo sobre la bestia, muy bien, que ya sabemos es Roma. Su imagen de la bestia, ¿cuál sería? La iglesia de Roma, la iglesia que Roma levantó desde los tiempos de Constantino. ¿Y cuál es esa iglesia? El cristianismo católico, la madre de todas las rameras. De ella ya se derivó las iglesias cristianas protestantes, el Islam y todo lo demás que existe. Muy bien, ¿no? Y ahora menciona también la marca, ¿ya? Que es la marca de la bestia, y que ya hemos visto, nos dice, esto es el nombre de la bestia, es decir, la marca de la bestia es el nombre que la bestia ha puesto. Entonces, para que adoren, y si estamos significando ese nombre como Jesus Christ y Filius Dei, entonces ahí nos está diciendo el número de su nombre, ¿no? Entonces, tenemos que identificar los números, que en este caso vendría a ser romanos, ¿ya? Porque aquí estamos hablando, esta es lengua romana, por lo tanto son números romanos. Entonces, tenemos que identificar entonces el número entonces de este nombre que Roma ha puesto para que todo el mundo adore, ¿no? Y ahí nos dice que tenemos, ¿no? Entonces, que contar, ¿no? Cuente el número, ¿no? De la bestia, ¿no? Pues el número de su nombre, ¿ya? Entonces, si este es el nombre, entonces que originalmente la bestia de Roma estableció para que el mundo adore, entonces identifiquemos los números romanos que se encuentran entonces en este nombre. Muy bien, entonces ahí lo ponemos, Jesús, muy bien, y ahí estamos identificando los números, ¿está bien? Este que parece I latina es un 1 romano, ¿verdad? De ahí estas letras que están acá, estos de acá no significan en realidad un número romano. Pero esta está mal, esta flecha debería dar acá, a esta que parece, lo ponían como U, así lo escribían antes, no había la B chica, pero cuando querían poner en mayúscula una U, lo ponían así como si fuera una B. Ya, esta que parece una B es un 5 romano, ¿ya? Muy bien, entonces, y aquí este es el número 100 en romano, ya, acá es el 1, este que está acá, 1, y después este que está abajo también es 1, ¿ya? De ahí tenemos 1, este es 50, este de acá es 50, este de acá es 1, este es 5, ¿ya? Y luego este de acá, que parece una D, este es 500 y este de abajo es 1, ¿ya? Entonces, si nosotros sumamos, entonces 5 más 1, 6, ¿no? Y aquí sale 102, ¿ya? Y aquí sale 55, 56, 57 y aquí le sale 501. Sume todo eso. ¿Cuánto le sale? 6, 102, 57 y 501. ¿Cuánto le sale? 666. Muy bien. Ahora también hay otra forma de cómo sale
666, entonces en el nombre de Jesús. También hay otra forma, ¿no? Entonces estamos identificando la escritura, entonces nos decía, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, es el 666, que nosotros sabemos que eso se podría poner como 6 más 6 más 6. ¿Y cuánto le da eso? 18, ¿verdad? Y 18 es igual a 1 más 8, ¿no? Y 1 más 8 vendría a ser igual a 9. ¿Está bien? Si suma los 3, 6, le da 18, y 18 es igual a 1 más 8, eso nos da 9. Ahora, también igual en nuestro alfabeto, también cada alfabeto tiene también su numeración, ya empezando por la primera letra del alfabeto es la A, la segunda la B, la tercera la C, ¿no? Entonces vamos a identificar el valor numérico de Jesús. Muy bien, entonces la J, ¿qué número vendría a ser? El número 10, ¿está bien? Después sigue la letra E, ¿qué número vendría a ser? El número 5, ¿ya? Aquí está. Después sigue la S, ¿qué número vendría a ser? 19. De ahí sigue la U, ¿ya? Entonces, que vendría a ser 21, y de ahí sigue la S, que bueno, ya sabe que es que su valor es 19. ¿Muy bien? Entonces, sumamos estos valores, todos estos valores, y nos sale 74. Multiplicado esto por el número que está acá de la bestia, eso nos da 666. Muy bien, amados. Entonces, Revelaciones capítulo 13, verso 15 nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Ya hemos identificado que la imagen es la iglesia de Roma. Muy bien. Entonces, ¿qué ha hecho entonces esta iglesia durante la historia de la humanidad? La iglesia cristiana. Al menos la historia es testigo de que el cristianismo romano ha asesinado a millones de personas en el nombre de Jesús, por medio de la Inquisición, ¿ya? Porque eso estaba profetizado que iba a ocurrir, que iba a matar a todo el que no le adorase. Y lo mismo va a ocurrir exactamente antes del tiempo del fin. ¿Bien? La profecía señala que se establecerá un nuevo orden mundial en donde se impondrá nuevamente la adoración al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, bajo amenaza de muerte. Muy bien. Eso es en los tiempos de tribulación que están muy prontitos a comenzar. Entonces, amados, ¿de dónde vino entonces el nombre de Jesús? ¿De dónde vino, amados, no? ¿Será que vino de acá, del nombre original del Redentor de la humanidad, Yahushua? ¿De allí habrá venido? ¿O vino del nombre del demonio celta llamado Jesús? Vino de todos los dioses, ¿verdad, amados? Como dice aquí la Escritura, Salmos 41:5, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre, ¿no? Esta es una profecía para nuestro Machía, ¿no? Donde vemos claramente quiénes son los que están preguntando, ¿no? ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? ¿Quién está tan interesado en que su nombre muera, que perezca para siempre? ¿Qué dice acá? Mis enemigos. Muy bien, amados. Entonces, el enemigo de nuestro Creador, él es el que está tan interesado, por eso que se ha encargado por medio de religión borrar entonces el nombre del Redentor. Recordemos que antiguamente a la Navidad, ¿no? Le conocían en Roma antiguamente con el nombre de Saturnalia, ¿ya? Saturnalia era una fiesta dedicada al dios Saturno. Recordemos que Saturno es el nombre antiguo de Satanás, ¿está bien? En 1 Juan 2:18 nos decía, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el antimachía viene, así ahora han surgido muchos antimachía. Muy bien, amados. Entonces, claramente, miren, esto fue escrito en el primer siglo, amados, de nuestra era. Ya estamos ya, miren, prácticamente, ¿no? En el siglo ya cuántos, ¿no? Han pasado, cuántos años, amados, ¿no? Entonces, y en ese entonces, en el primer siglo, ya los talmidín de ese entonces decían, ya el antimachía viene. Y ellos sabían que ese era el último tiempo y que ahora iba a ser la desaparición, el que iba a ocupar el lugar del verdadero redentor de la humanidad, pero para oponerse a él, ¿no? Y claro, ellos también admitían que ya había surgido muchos antimachías, ¿no? Por ejemplo, como lo hemos visto, allá en Babel, ahí estaba Tamuz, ¿verdad? El Cristo de Babel, el cual había nacido un 25 de diciembre, ¿no? Allá en Egipto también, otro personaje que también nació un 25 de diciembre, conocido como Horus. Igualmente también en Persia, también allí hemos visto que un 25 de diciembre también nació este Cristo de Persia, conocido con el nombre de Mitra. También en la India, también un 25 de diciembre también nació este Dios, ¿no? Hijo, este Cristo,
conocido, claro, su término en sánscrito es Krishna, Cristo es Krishna, quien en realidad fue conocido con el nombre de Vishnu, muy bien, allá en la India, el Cristo de la India, el Krishna, muy bien, todos estos, y etcétera, etcétera, amados, estos son los antimachías, los que ocuparon, ¿no?, el lugar del verdadero redentor de la humanidad. Pero ahora todos estos antimachías que surgieron en la antigüedad se iban a mimetizar, se iban a unir en un solo antimachía, ¿no?, que en su nombre entonces se mató a millones de seres humanos entonces durante la Edad Media. ¿Quién es ese antimachía, amados? Solamente hay uno, amados, que se ajusta tan perfectamente en la historia, y ese es Jesús, el cual nació en Roma también, ¿no?, en un 25 de diciembre, igual que los dioses entonces paganos de la antigüedad. Muy bien, amados, entonces así como Yeshu, ¿no?, ya sabemos que es un acrónimo, ya, que significa que su nombre sea borrado. Yeshu significa Yema Shen Usiko, que significa que su nombre sea borrado. También el nombre de Jesús también es un acrónimo. ¿Y qué significa? Ahí está, Jesús, lo vemos, significa Jehová es Zeus. Muy bien, y eso lo puede corroborar claramente entonces en Deuteronomio capítulo 4, verso 35, ¿no? Entonces, donde ahí va a poder encontrar ahí, así a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, ya sabemos, tampoco existe, tampoco en el hebreo Dios, el término Dios, ¿ya? Dios viene del latín Deus y del griego Zeus, ¿ya? Ahí claramente le están admitiendo, entonces, por las referencias entonces cristianas de la Biblia, entonces que en realidad le revelan quién es en realidad Jehová. Muy bien, es el mismo Zeus que, claro, en Roma fue conocido como Júpiter. Muy bien, Primera de Reyes 8:60, también ahí también le va a decir Jehová es Dios, ¿ya? Entonces, que en realidad es Zeus. Muy bien, amados, entonces, la Escritura claramente decía, amados, ya desde el comienzo en Matillá capítulo 1, verso 21, ya nuestro Redentor, ya entonces vino un Malash, ¿no?, llamado Gabriel, ya entonces quien le había dicho a Miriam cuál iba a ser el nombre de su hijo, ya, y que ahora sabemos no era el nombre de un demonio, ya. Entonces, claramente el Malash le había dicho, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, ¿está bien? Yahshua, muy bien, que significa Yahweh salva. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Está bien? Entonces le da el nombre y también le dice por qué se está llamando así. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque él va a salvar a su pueblo de su pecado. Cuando dice él, se está refiriendo a la persona la cual está viniendo entonces a salvarnos. ¿Quién es él? Yahweh. ¿Ya? El nombre de nuestro Redentor, amados, ¿ya? Su nombre es Yahweh. ¿Está bien? Y Yahweh vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Está bien? Él lleva el nombre del Padre, Yahweh. Muy bien. Por eso que en Lucas capítulo 2, versos 29 y 30 nos dice, ahora Yahweh despide a tu siervo en Shalom, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Ya? Entonces, el Mashiach, amados, es la salvación del Padre Yahweh para la humanidad. Por eso Yeshayá capítulo 12, versos del 2 al 4 nos dice, he aquí Elohim, es salvación mía, ¿está bien? Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, ¿está bien? Ahí están las dos formas abreviadas y completas del nombre, quien ha sido salvación para mí. Muy bien, Yahweh es sinónimo de salvación, amados. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad, ¿qué cosa? Su nombre. Hacer célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Claramente el que decía que iba a ser salvación, claramente les estaba diciendo entonces a su pueblo que tenían que cantar a su nombre, amados, ¿ya? Y tenían que recordar que su nombre es grande, amados, ¿ya? La Escritura claramente enseña la forma abreviada y completa del Creador, Yahweh, el cual nos está diciendo es salvación, y que tenemos que cantar a Yahweh, que tenemos que proclamar su nombre y nunca olvidar que su nombre es engrandecido. La Escritura también enseña que el Mashiach solo podía venir en un solo nombre, y es el nombre de su Padre, Yahweh. En Yeshayá 43:11 decía, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ya? Por eso que en Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. ¿Ya? El nombre fue dado, amados, pero aquí Roma lo que ha hecho es ponerle un nombre, amados, de deidades paganas a nuestro Redentor. ¿Está bien? La Escritura claramente decía ese nombre que creó Dios era hebreo, amados, ¿no? Y claramente había indicado que no hay otro nombre. No lo vamos a llamar con otros nombres demoníacos a nuestro Redentor, amados, ¿no? Que estén evocando a dioses del panteón antiguo. ¿Ya? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si la salvación está en el nombre, entonces el nombre de Jesús, que significa esto es caballo, no te puede salvar, amados. Un caballo no puede darte salvación, ¿ya? El Mashiach no podía venir en ningún otro nombre, sino únicamente en el nombre de su Padre, creador de todo, Yahweh. Yanán capítulo 12, verso 13, nos dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hoshana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Melech de Israel. Entonces, amados, como vemos, todos los que salgan a recibirle al Redentor, al verdadero Redentor de la humanidad, clamarán así, ¿no? Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Muy bien. Y Juan 1, 11 y 12 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muy bien, entonces esa es la realidad, amados, ¿no? Entonces no le han recibido al verdadero Redentor de la humanidad. Pero sin embargo hay una opción, ¿no? Para todos aquellos que quieran recibirle. ¿Cuál es esa opción? Que tienen que creer, ¿qué cosa? En su nombre. Entonces, si usted no cree en su nombre, entonces usted está rechazando recibir al verdadero Redentor de la humanidad. Ahora usted está viendo que su nombre no es Jesús, ¿no? Entonces, crea entonces el verdadero nombre del Redentor de la humanidad, si es que verdaderamente le quiere recibir. Ahí recién Él le va a dar la potestad de ser hijos, entonces, del Altísimo. Muy bien. Cuando el Mashiach entraba en Jerusalén, amados, la gente le aclamaba, ¿no? Bendito el que viene, ¿no? En el nombre de Yahweh, ¿no? Así, ¿no? Eso es lo que daban así, y voces, ¿no? Y en Lucas capítulo 13, verso 35 nos dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Ve? Entonces, cuando el Mashiach entonces llegó a Jerusalén y viéndola de lejos, entonces él se puso a llorar y profetizó que ya no lo iban a ver más. Es por ello que durante todo este tiempo que ha transcurrido desde su ascensión, el mundo no le ha estado viendo a él, al verdadero Redentor de la humanidad realmente, sino ¿a quién? A un impostor. ¿Muy bien? Pero el Mashiach a la vez también dijo que iba a llegar un tiempo, amados, en que se iba a empezar a proclamar a él como el bendito que vino, ¿no? Y que viene en un solo nombre. Y ese nombre es Yahweh. Y ese tiempo, amados, ya se está cumpliendo, amados. Hoy ante nuestros ojos. ¿Ya? Entonces, hoy nosotros, entonces, la Keilah remanente de Israel, estamos, entonces, proclamando al mundo entero, bendito el Rey que viene en el nombre de Yahweh. ¿No? Entonces, el Mashiach es el Melech del Shamayim, que viene en un solo nombre, y es el nombre del Padre, Yahweh. Él dijo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre, y a ese recibiréis. El Mashiach mismo dijo que había venido en un solo nombre, en el nombre de su Avinu, de su Padre, Yahweh, y el mundo no le recibió con ese nombre. Recibió a otro, como él mismo dijo que otro vendrá, que iba a venir, él profetizó que iba a venir en su propio nombre. De manera que durante todo este tiempo, después de su ascensión, el mundo está orando entonces a ese otro que el Mashiach dijo que iba a venir en su propio nombre. Hoy la historia se vuelve a repetir, ya que estamos hoy en los tiempos de restauración. Y el que fue antes anunciado, entonces para estos tiempos finales, entonces ha sido enviado, entonces, de los Chamayín para restaurar todas estas cosas que originalmente el Abacadosh Yahweh había establecido. Hoy el Mashiach nuevamente está aquí entre nosotros y él le vuelve a decir a usted que es su pueblo. Yo he venido en nombre de mi Padre. Ahora usted me recibirá. Que Yahweh le bendiga
por la decisión que esté tomando por él.